voy a hablar del bautismo. ¿Ok? Entonces, dado que el bautismo es uno de los sacramentos que fue establecido por Jesús. El otro sacramento es la Eucaristía, que vamos a tener dentro de una media hora, ¿sí? Entonces, pero ya nosotros lo conocemos como la Santa Cena. Hoy voy a dar la enseñanza, ojalá, o si se vuelve en prédica me perdonan, pero voy a tratar de que sea una enseñanza, ¿sí? Para que sea informativo para aquellos que no son bautizados y para motivar a aquellos que ya lo son, ¿sí? Que sea informativo para quien no es bautizado, pero también para motivar a los que ya son, ¿ok? Entonces, para abrir camino me gustaría definir qué es el bautismo, ¿sí? El bautismo esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué es el bautismo? El bautismo es el sacramento del cristianismo que consiste en el sumergir a una persona en agua, ¿sí? Y eso es algo que estudiamos en los grupos de vida, estaba en las notas de los grupos de vida. El bautismo es el sacramento del cristianismo que consiste en sumergir a una persona en el agua como símbolo de purificación, ¿sí? Como símbolo de un nacimiento nuevo, a una nueva vida. ¿Sí? Como aprendieron también los grupos de vida, en los tiempos de Jesús los judíos ya practicaban el bautismo. Era como un rito, representaba un símbolo religioso y lo practicaban sumergiéndose en agua. Esta ceremonia fue establecida para simbolizar la purificación y la eliminación de los pecados. Después encontramos a Juan predicando ese bautismo, ¿sí? O se practicaba también como rito de iniciación de un estatus o un cambio de vida, ¿sí? La purificación a través de la inmersión en los baños rituales era un requisito para todo judío. Era el compromiso de preservar ese estado de pureza sin el cual ellos no podrían entrar al templo. De hecho, en el templo, antes de entrar, en el atrio, había una fuente donde se podían lavar aún, símbolo del bautismo, para entrar al templo. ¿Ok? Entonces, en los tiempos de Jesús surgió un profeta llamado Juan el Bautista. Adivinen qué hacía Juan el Bautista. ¿Cuál era su profesión? Bautizaba, ¿no? Entonces, su nombre es Juan el Bautista. De hecho, era el primo de Jesús. Lo sabemos porque no sabemos mucho de su juventud, pero sí vemos en los evangelios que a los 12 años él y Jesús todavía tenían una relación de primos. ¿Okay? De hecho, lo conocemos a Juan el Bautista cuando en el vientre de su madre, cuando María va y visita a Elizabeth, Juan el Bautista recibe el Espíritu Santo adentro y se mueve. Es lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer en el vientre de su mamá. ¿Ok? Dice el Marcos 1:4, lo vemos, dice, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Este era el bautismo como lo conocían los judíos, para perdón de los pecados. Noten lo que dije, que es como lo conocían los judíos. No es como lo conocemos nosotros ahora, pero este es el bautismo que está predicando Juan el Bautista. ¿Ok? Entonces vemos que en los tiempos de Jesús, su bautismo era de arrepentimiento y para perdón de pecados, ¿sí? Pero dice la Escritura también que Juan le decía a la gente, bautícense y demuestren que ya no quieren hacer lo malo. Solo así Dios los perdonará. Ese era el bautismo de Jesús. Cuando ellos venían a Juan, venían a bautizarse y él les decía, bautícense, pero no solo se bauticen, sino demuestren que no quieren hacer lo malo. En otra versión dice, den frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Demuestren que no quieren hacer lo malo. Entonces también les decía, igual manera, después de mí viene alguien más poderoso que yo. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con fuego y el Espíritu Santo. Y eso es difícil de entender para alguien que no conoce del Señor. ¿Sí? Pero lo que está diciendo en otras palabras dice, alguien viene más que yo los bautizo a ustedes para perdón de pecados,
pero el que viene después de mí es más poderoso aún. O sea, cuando yo los bautizo, cada vez ustedes se van a tener que volver a bautizar y volver a bautizar para quitarse los pecados, para purificarse. Pero viene uno que lo va a hacer una vez y para siempre. Uno que es más poderoso. ¿Ok? Entonces, Juan les decía, por lo tanto, este bautismo es para demostrar que ustedes ya no quieren hacer lo malo. ¿Sí? Cuando Juan les predicaba del bautismo, decía, arrepiéntanse y bauticen para perdón de pecados. Ellos están diciéndole que lo hagan, dice que se bauticen y para que como demostración de que ellos ya no quieren hacer lo malo. ¿Sí? Y querer y poder es otra cosa, ¿verdad? Pero por lo menos está diciendo que ya no quieren hacer el mal. ¿Ok? Y decía que con eso recibían el perdón de pecados por ese periodo que estuvieran puros, ¿no? Pero cuando Jesús venga, les está diciendo Él los purificará y les dará vida eterna. Es grande la diferencia. ¿Sí? Veamos entonces qué sucede cuando Jesús entra en la escena. ¿Ok? Si pueden pónganse de pie y vamos a leer la escritura para el día de hoy, que es Mateo 3, del 13 al 17. Y lo vamos a estar leyendo. Yo primero el versículo 13 y luego ustedes el 14. Y si quieren aprender la palabra evangélica para eso, es antifonalmente. Pero aquí decimos yo primero y después ustedes. ¿Ok? Dice el versículo 13. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Y respondió Jesús, le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Ahora todos juntos. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que en esta tarde hables a nuestras vidas de una manera real, Señor. Infórmanos, Señor. Ayúdanos a tomar una decisión en nuestro corazón de dónde es que estamos conscientes a este tema, Señor, y cómo podemos motivar a otros que aún no están bautizados. Te damos gracias porque tú nos das la convicción de nuestra fe y te pedimos que nos permitas vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Entonces, una de las preguntas más relevantes cuando empezamos a conocer más a Dios es la siguiente. ¿Y ahora qué? ¿Sí? ¿Ha llegado usted a ese punto en su vida espiritual? ¿O llegó alguna vez en su caminata cuando apenas estaba acercándose al Señor, acercándose a la fe? ¿Si alguna vez se hizo esa pregunta? ¿Y ahora qué? Algunos de ustedes ya la contestaron. Y para ustedes ese ahora qué fue asistir a Raíces, tomar el discipulado de Raíces. Para otros en Raíces el ahora qué fue bautizarse como se bautizó Pablo y Elba, ¿sí? Para otros después de Raíces y el ahora qué fue tomar el discipulado uno a uno, como lo hizo Carlos, como lo está haciendo Masako, como Kira y Miriam y Marta y Victoria. ¿Dónde está Victoria? Sí vino, ¿verdad? Bueno, ese fue el otro paso. ¿Y ahora qué? Pero hay quienes que aún están viendo, tal vez teniendo esa relación de decir, bueno, estoy aquí, pero no sé en realidad dónde estoy. Porque yo tengo esta creencia, pero estoy sirviendo al Señor en esta iglesia. ¿A dónde voy? ¿Qué pasos voy a dar? Y yo quiero ser muy sensible, quiero que nosotros seamos muy sensibles a esta pregunta y a cómo la respondemos también. ¿Ok? La Escritura nos enseña que cuando venimos a Cristo, oiga, es decir, cuando nos arrepentimos, pedimos perdón por nuestros pecados, venimos ante Dios y le pedimos perdón,
confesamos a Jesús como nuestro Salvador, en ese momento la Escritura nos enseña que nuestros pecados son perdonados, ¿sí? Porque todo el que creyera en Cristo Jesús, todo el que lo declarara con su boca, ese será salvo. Eso es lo que dice la Escritura. En ese momento somos perdonados, y la Escritura, cuando habla de perdón, no dice que es por los que ya cometiste o por los que te acuerdas y por los que no te acuerdas. No, perdón de pecados es perdón de pecados, ¿sí? Entonces la Escritura nos enseña muy claramente que ese es el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo recibimos el perdón de nuestros pecados? Aceptando a Jesús como nuestro Señor, ¿cierto? Ahora les pregunto yo, porque soy maestro ahorita, ¿cómo recibimos el perdón de nuestros pecados? Aceptando al Señor como nuestro Salvador. Si usted ha aceptado al Señor como su Salvador, sus pecados han sido perdonados. Ha pasado usted a ser un seguidor de Cristo, ¿sí? ¿Cómo llamaban a los seguidores de Cristo en la iglesia antigua? La gente del camino, y después les llamaron cristianos. Entonces, si usted es un seguidor de Cristo, es cristiano. ¿Entendemos eso? Vamos bien. Entonces, ahora que Jesús ya llegó, la gente ya no se bautizaba para perdón de pecados, porque Juan dijo, viene alguien más. En otras palabras, se está diciendo, yo un día ya no voy a estar. Va a venir otro, y ese es mayor que yo. En otra versión dice, viene alguien al cual yo ni le puedo cambiar los zapatos. Para entender eso, el que cambiaba los zapatos o el que desataba las sandalias era el esclavo menor de la casa. Es más, si en una casa no habían esclavos, si solo habían esclavos judíos, la persona se tenía que desatar sus propios zapatos, porque un esclavo judío no podía bajarse tanto. Pero si habían esclavos que no eran judíos, ese esclavo era el menor, y ese era el que tenía que desatar las sandalias. Juan lo que está diciendo es de que viene alguien el cual yo, aunque soy el esclavo menor, no soy digno ni de desatarle sus zapatos, su sandalia. ¿Sí? Juan está diciendo, o sea, Jesús es, yo estoy aquí y él está hasta por allá. Yo no le llego ni a los talones. Si yo lo tradujera a la versión de Melvin Ardón del 2017 sería, viene uno al cual yo no le llego ni a los talones. ¿Sí? Es lo que está diciendo Juan. Entonces él enseña, él los bautizaba para perdón de pecados, ¿cierto? Porque nuestros pecados ahora nuestros pecados, desde el momento que nosotros depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, ya son perdonados. Entonces, si no nos bautizamos para el perdón de pecados, ¿por qué nos bautizamos? ¿Sí? This would be a really good time to take notes. ¿Por qué nos bautizamos? Si ya somos perdonados, ¿por qué nos bautizamos? ¿Cierto? Y algunos de ustedes están ahí. Bueno, yo ya vengo a la iglesia, ya asisto, yo doy mis ofrendas, raíces, yo esto y el otro. No necesito bautizarme. Vengo el sábado, vengo el domingo, voy aquí, voy allá. Aquí estoy yo. ¿Por qué me voy a bautizar? ¿Ok? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Entonces, como seguidores de Jesús, nosotros no nos bautizamos para ser perdonados, ni para ser más santos. Oh, yo quiero ser más santo que Julio, me voy a bautizar. Si él se bautizó una vez, yo me voy a bautizar 3. No nos bautizamos para ser más santos, ni para ser más aceptados ante la presencia de Dios. El ser bautizado no lo hace mayor que nadie, ni lo hace menor que nadie que no sea bautizado. No nos bautizamos por estas razones. ¿Por qué nos bautizamos entonces? ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos bautizamos? Como vimos en este pasaje, Jesús dice esto, la palabra dice esto de Jesús. Entonces, Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan.
para ser bautizado por él. ¿Ven eso? No dice Jesús llegó y punto. Él llevaba un propósito por el cual venía a ver a Juan. El propósito era para ser bautizado por él. Jesús como ejemplo. Esa palabra es clave, escríbanla. Jesús como ejemplo para todo creyente viene a Juan el Bautista para ser bautizado. ¿Sí? ¿Será que Jesús tenía necesidad de ser bautizado? ¿Para perdón de pecados aún? No. La Escritura nos enseña que Jesús nunca pecó. Que fue tentado en todo, pero nunca pecó. ¿Ok? Él no conocía el pecado. Pero él viene a Juan con el propósito de ¿qué? Para ser bautizado. Su propósito es bautizarse. Él no viene a ver si Juan lo evalúa. A ver, Juan, mírame, tú me conoces, somos primos, ¿verdad? Tú me conoces ahí, mis de estos y el otro. ¿Qué tú crees? ¿Me tengo que bautizar? Él no viene así con Jesús, ¿verdad? Entonces, él tampoco viene y dice a Jesús, Jesús, te voy a contar un poquito más de mi vida y ahí tú me dices, ¿no? Déjate cuento lo que pasó desde que nos dejamos de ver de los 12 años hasta ahorita que ya tengo 30. Déjate cuento toda mi historia a ver qué tú dices. ¿Será que me necesito bautizar o no me necesito bautizar? ¿Viene así Jesús? No, Él tiene un propósito definido, ¿verdad? Él necesita, dice ahí, Él vino para bautizarse. Jesús dice que su bautismo, a ver qué dice. Él dice, es conveniente que cumplamos así toda justicia. Viene para ser bautizado, para cumplir toda justicia. Es la razón por la cual Jesús da que se necesita bautizar. Entonces Jesús dice que su bautismo cumple toda justicia. Juan quiso impedir que Jesús se bautizara porque él conocía la identidad de Jesús. ¿Sí? Él sabía que él no necesitaba ser bautizado. Pero Jesús le asegura que esto cumple con lo que Dios manda. Jesús dice, yo vengo a ser bautizado porque esto, mi bautismo, cumple con lo que Dios manda. ¿Sí? De cierta manera Jesús está diciendo a Juan, ellos dos entendían que el bautismo cumple con lo que Dios manda. That should be a bullet point en sus notas. El bautismo cumple con lo que Dios manda. De cierta manera, Jesús y Juan entendían que el bautismo cumple el mandato de Dios. Jesús se bautizó entonces para darnos un ejemplo de cómo cumplir con lo que Dios manda. ¿Cómo cumplimos con lo que Dios manda? Haciendo lo que Jesús hizo. ¿Y qué hizo Jesús? Se bautizó. ¿Sí? Nos bautizamos entonces para ser perdonados, no para ser perdonados, sino porque es algo que le agrada a Dios. Y porque Jesús ya nos dio el ejemplo. Siendo Él libre de todo pecado, se humilló para identificarse con nosotros y así ninguno tenga excusa alguna para no bautizarse. No quiero decir esto, pero lo voy a decir. ¿Me dan permiso? No quiero decir esto, pero porque los amo tanto, lo voy a decir. Si Jesús lo hizo, ¿qué corona tiene usted para no hacerlo? Con todo respeto. Siempre que alguien le dice con todo respeto, quiere decir que le va a faltar el respeto. Pero si Jesús lo hizo, y usted llena lo demás, ¿verdad?
en su buen chapín, o buen salvadoreño, o buen mexicano, o buen peruano. Usted llénelo ahí. O buen panameño, o costarricense. No vino David ahora, por eso está callado el servicio un poquito, ¿verdad? No vino David. Si Jesús lo hizo, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Un grupo de personas hicieron esta pregunta al apóstol Pedro y él les dijo esto: arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo. Si usted ha tenido un encuentro real con el Señor, si ha sido movido a pedir perdón, si ha sido movido a decir, yo dejo mi vida atrás, doy una vuelta de 180 grados y ahora voy hacia ti. Si usted ha tomado esa decisión, por lo general, el próximo paso es arrepentidos, es cambiar de camino, ¿no? El próximo paso, ¿cuál sería cronológicamente aquí? Sed bautizados. ¿Sí? Entonces, si usted ha venido ante Jesús, arrepentido y ha recibido perdón de sus pecados, el paso más lógico a seguir es claro: sea bautizado. El ser bautizado nos identifica no como parte de una iglesia, aunque se había enseñado eso anteriormente. No nos identifica como parte de una iglesia. No nos identifica como parte de una religión. El evangelio no es religión, sino nos identifica como hijos obedientes de Dios. Alguien que sigue los mandatos de Jesús es un hijo obediente de Dios. Yo no le estoy diciendo que si usted es nuevo a esta iglesia se tiene que bautizar por esta iglesia. No, yo no le estoy diciendo que si usted es nuevo al cristianismo se tiene que bautizar para ser cristiano. No, le estoy diciendo que usted se debe de bautizar para ser un hijo, una hija obediente de Dios. Claro. ¿Sí? Porque ¿cómo venimos a ser hijos de Dios? Seguidores de Cristo. Aceptándolo a Él como nuestro Salvador. Arrepintiéndonos. El ser bautizado es un símbolo de obediencia. Porque Él lo hizo, lo marcó, lo dejó para que nosotros lo hagamos. Entonces, ¿qué corona tenemos? ¿Qué? Entonces, el ser bautizados nos identifica como hijos de Dios. Nos bautizamos como un acto de humildad. Oiga, es que a veces toma mucha humildad. Ah, no, yo soy Doña Rosa de las estrellas de no sé cuánto. ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir? Que diga lo que diga Rolling Hills, que diga lo que diga Bell Gardens, que diga lo que diga Carson, Torrens, Gardina, donde usted esté, San Pedro, pero que el que está ahí arriba diga, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Sí? Para los primeros creyentes era tan crucial el bautismo que la Biblia nos relata una vez, iba un hombre en camino y vio un charquito de agua. Y después de haber creído hizo esta pregunta. Oiga, un charquito, ¿saben qué es un charquito? Se lo traduzco. En mi país dicen a little pond, a little bit of water. ¿Ya? Charquito, sí saben, ¿no? ¿Cómo dicen en el Perú? ¿Charquito también? Charquito. Una pocita de agua. Y dice este hombre, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, agua. Venite, hombre. Mira. ¿Qué me impide que sea bautizado?
aquí remójame. Es crucial para que yo sea un hijo obediente de Dios. De igual manera, el ser bautizado debería ser un deseo en nuestro corazón. Cuando yo me bauticé tenía 16 años. Y nos dieron clases y en la iglesia donde yo iba, Asamblea de Dios, era un proceso tremendo, 7 meses de clases y el maestro era el que me llamaba hijo del diablo. Y teníamos que hasta tiesos llegamos al bautismo porque así nos tenía, purificados por fuego. Pero igual así era un anhelo en mi corazón, bautizarme. Porque quería ser un hijo obediente delante de Dios. El Nuevo Testamento, no se ve ningún creyente que no sea bautizado. Lea de cualquier persona que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, todo creyente es bautizado. Entonces, ¿cómo podemos tener creyentes hoy en día que no son bautizados? De igual manera, en nuestra iglesia de hoy, deberíamos de buscar las aguas del bautismo. El bautismo es una declaración pública que identifica a todo creyente con Cristo ante todos, cercano y lejano. Note, y esto lo platiqué con mis superiores aquí en Rolling Hills, así de que si algo digo que no les parece, tomen nota del email de cualquiera de los pastores de aquí de la iglesia y puede mandar un email haciendo un reporte. No, y no estoy jugando. Lo que voy a decir es muy importante. El que usted se bautice aquí, en esta iglesia, no lo identifica a usted con esta iglesia en particular. Somos parte del cuerpo de Cristo. Usted ya es miembro del cuerpo de Cristo por el de facto que ha aceptado a Él como su Salvador. Por lo tanto, el agua del bautismo aquí identifica a usted y enfrente de todo testigo como un hijo obediente de Dios. A esto es lo que iba a llegar yo. ¿Quién debe de ser bautizado entonces? Todo aquel quien haya puesto su fe en Jesús. Usted ha puesto su fe en Jesús. Mi recomendación es que se bautice. El bautismo nos identifica y lo hacemos por obediencia, no por obligación. Nunca nadie va a llegar a las aguas del bautismo aquí por obligación. Estoy acá no para obligar a nadie que se bautice, sino para motivar a todo creyente que actúe con obediencia y de acuerdo al ejemplo de Jesús. Jesús nos ha dejado un ejemplo a seguir para que no tengamos excusas. Porque si Jesús nunca hubiera bautizado, pudiéramos tener la excusa de decir, no, pues ni Jesús no se bautizó, ¿yo para qué me voy a bautizar? Ser cristiano quiere decir que somos seguidores de Cristo. Quiere decir que reconocemos a Jesús como nuestro Salvador y Él es digno de ser imitado. Queremos hacer todo lo que Él nos manda y lo que nos enseña. La Biblia nos enseña que en el bautismo nos identificamos con la muerte de Jesús también. Así como Cristo murió como Cristo murió por nuestros pecados, nosotros morimos a nuestros pecados.
somos declarados nueva criatura. Así como Cristo resucitó, nosotros al salir del agua resucitamos a una nueva vida, una nueva identidad como hijos obedientes de Dios. Esto no quiere decir que nunca más pecaremos o que usted no se debe de bautizar hasta que esté seguro de que jamás va a pecar. Hay gente así que han venido conmigo y dicen, no, ahorita estoy pasando por unas, no, me voy a esperar hasta la otra. Y cuando venga la otra van a estar en peor situación. Esto quiere decir entonces que el bautismo es una reafirmación de nuestra fe ante Dios. Ya creemos, ya somos salvos por la sangre de Jesús, y mi bautismo me identifica con Jesús y con el mundo como un hijo de Dios que busca hacer la voluntad de Él. Antes de decir lo siguiente, déjeme confesarle que en tiempos atrás no me hubiera atrevido a decir esto. Pero me siento libre de toda religiosidad hoy. Hay quienes están buscando de Jesús. Hay quienes aquí que nunca antes tuvieron una relación con Jesús como la tienen ahora. Nunca antes iban a la oración, nunca antes venían a los servicios, nunca antes habían tenido un compañerismo con otros cristianos. Hay quienes no se han bautizado porque no han tenido la oportunidad. Pero hay quienes que no se quieren bautizar porque ellos de cierta forma reconocen que ya fueron bautizados. ¿Sí? Cuando estaban en su fe o la tradición católica. Note que hice diferencias, ¿verdad? Una cosa es la fe y otra cosa es la tradición. ¿Por qué? Porque un católico de tradición es alguien que fue bautizado cuando fue chico, pero nunca lo llevaron a la iglesia, o si lo llevaban fue para las bodas, para las quinceañeras, lo mandaron a hacer su comunión, su confirmación, lo que sea, y de ahí nunca se apareció por la iglesia, vivía su vida desordenada, en pecado. En realidad no había un compromiso ni había un arrepentimiento ante Dios. ¿Sí? Hay muchos así. Hay quienes que los bautizaron en la iglesia católica o en la iglesia luterana o la iglesia presbiteriana cuando bebés, y los padres honraron ese, digamos, dedicación, porque en sí bíblicamente es difícil entender, pero digamos que es una dedicación. O lo bautizaron cuando estaba chico y le inculcaron la fe, y ese niño o esa niña creció en la fe y ahora está grande. Tal vez cometió errores como todos, tal vez se torció y ya no buscó del Señor, pero ahora viene y se encuentra con un Cristo verdadero que cambia vidas, que da vida, y dicen, este es el que cuando chiquito me querían que buscara. Espero que hayan notado las diferencias, por favor. No les voy a hablar como un religioso, y si los hay aquí, escúchenme bien ustedes también. Mi recomendación personal para los dos grupos que acabo de mencionar es esta. Oiga, mi recomendación personal. Si usted se encuentra en este dilema, evalúe su relación con Jesús de ahora y antes. Si antes su relación era inexistente con Dios o con Jesús, si después de hacer esta evaluación
honestamente, usted puede decir, yo reconozco mi bautismo. Mis padres tal vez no me preguntaron, como dice Arjona, ¿verdad? Pero lo hicieron creyendo que un día yo llegaría a conocer a Jesús en plenitud. Si usted es esa categoría y desea honrar su bautismo como bebé, como ministro del Evangelio del Pacto, yo debo decirle, si usted hizo esta evaluación honestamente, mi recomendación todavía es bautícese, para que todos vean que es un hijo obediente de Dios. Pero si después de esa recomendación usted dice, a mí me bautizaron como bebé y yo he analizado mi vida, reconozco mi bautismo, entonces lo que debe de hacer ahora es un acto de obediencia pública. Y cuando tengamos nuestros bautismos, usted pasa con el grupo que se va a bautizar y ahí públicamente, como iglesia, usted reconoce su fe y declara que es un seguidor de Cristo, que está honrando su bautismo haciendo esa declaración. Si reconoces ese bautismo como legítimo, y oiga, y usted tiene que hacer ni sé la palabra, pero examinarse hasta lo mínimo. Entonces, si para usted es legítimo, para Dios es legítimo. Y lo que yo recomiendo es que públicamente, hoy, si es posible, y también el día que vamos a tener oficialmente los bautizos, usted haga una confesión pública de su fe. Y permita que nosotros como iglesia seamos testigos de su acto de obediencia. Confirmar su fe, declarando públicamente que es un hijo o una hija de Dios. Si después de analizar, como les dije, no puede llegar a la conclusión, si usted dice, yo anduve perdido, o anduve perdida, mi vida no tenía sentido hasta que encontré a Jesús, por favor, bautícese. Sea una hija, un hijo obediente de Dios. Si usted dice, no, yo necesito aún sentir esa afirmación como hijo obediente de Dios, no rehúse las aguas del bautismo. Mi deseo, una vez más, es de que todos se bauticen. Pero también, en esta iglesia, eso no será un obstáculo para que sigamos amándonos y sigamos buscando del Señor juntos.